Bienvenido a mi canal Historias de Oscurix. Aquí el miedo cobra vida en la oscuridad. Aquí cada historia nace de aquello que las personas temen recordar por las noches. Desapariciones misteriosas, fantasmas, maldiciones, entidades de la oscuridad y verdaderas pesadillas que no te dejarán dormir. Si te gustan las historias de terror, el misterio y la atmósfera del verdadero horror, llegaste al lugar correcto. Suscríbete al canal Historias Dies Oscurix para no perderte nuevas historias aterradoras. Dale like si amas el horror y quieres más videos como este. Y no olvides escribir en los comentarios cuál historia te dio más miedo. Pero ten cuidado. Después de algunas historias, la oscuridad nunca vuelve a sentirse igual. Historia 1. La gente de las capuchas negras. Me llamo Diego Álvarez. Soy de San Luis Potosí, México, y esta historia me la contó mi padre. Él jura que todo ocurrió de verdad, y no importa cuántos años hayan pasado, todavía intenta no recordar esa noche con demasiado detalle. Los hechos ocurrieron a principios de los años 90, cuando las afueras de la ciudad todavía no estaban llenas de barrios residenciales ni centros comerciales. Detrás de la zona industrial se extendían colinas desnudas cubiertas de arbustos espinosos y hierba seca. Durante el día allí solo caminaba el viento, pero por la noche el lugar parecía completamente muerto. Mi padre tenía entonces unos 22 años. Casi no tenía dinero, así que aceptaba cualquier trabajo. Gracias a un conocido, consiguió empleo como vigilante nocturno en un viejo almacén de materiales de construcción. El trabajo parecía sencillo: quedarse hasta el amanecer, vigilar que nadie entrara al territorio y de vez en cuando recorrer los almacenes con una linterna. Los turnos empezaban a las 11 de la noche. Mi padre llegaba caminando al almacén después de casi 40 minutos. El camino pasaba junto a terrenos vacíos y colinas oscuras. A veces le parecía que alguien lo observaba desde las alturas, pero pensaba que era solo cansancio. En el almacén ya trabajaba un vigilante anciano llamado Eugenio. Tendría unos 70 años. Delgado, encorvado, siempre con una vieja chaqueta y botas gastadas. Rara vez hacía bromas y casi siempre permanecía en silencio. La primera noche, el viejo llevó a mi padre a una pequeña habitación donde había una estufa de hierro, una mesa vieja y 2 catres. Después dijo muy seriamente: «Si ves gente en la colina, no los mires demasiado tiempo». Mi padre solo se rió. «¿Qué gente?». El viejo guardó silencio durante unos segundos, como si decidiera si valía la pena responder. «La gente de las capuchas negras. A veces pasan por ahí de noche. Finge que no los ves. Son de alguna secta. No lo sé, y no quiero saberlo». Después de eso, Eugenio no explicó nada más. Mi padre pensó que el anciano solo quería asustar al nuevo. Esa noche no pasó nada extraño. Luego pasó una semana, después otra. Todo estaba tranquilo. Pero una noche llegó la que mi padre recuerda hasta hoy. Aquella noche el frío era tan fuerte que el portón metálico estaba cubierto por una fina capa de escarcha. El viento soplaba desde las colinas y atravesaba los huesos. Incluso el perro, un enorme mestizo llamado Bruno, no dejaba de gemir y esconderse junto a la estufa. Alrededor de las 2 de la madrugada, la electricidad del almacén parpadeó de repente. Por un segundo todo quedó en oscuridad. Mi padre salió a revisar el generador. Todo estaba en silencio. Solo el viento movía la hierba seca. Y fue entonces cuando escuchó el primer sonido. Primero fue un grito lejano, después otro, y luego comenzaron las voces, bajas, monótonas,
como si alguien estuviera hablando y cantando al mismo tiempo. Mi padre se quedó inmóvil. Las voces venían de la colina detrás del almacén. Pensó que eran borrachos o adolescentes del lugar, pero unos segundos después entendió que el idioma le resultaba desconocido. No era español, ni inglés, ni nada parecido. Las palabras sonaban ásperas, como si las pronunciaran apretando los dientes. Bruno se levantó de golpe y comenzó a ladrar furiosamente hacia la colina. El pelo de su lomo se erizó. El perro jamás se había comportado así. Mi padre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La curiosidad venció al miedo. Se acercó lentamente al muro de ladrillo junto al almacén y miró por la esquina. Y entonces los vio. Por la ladera de la colina avanzaba lentamente una larga procesión. Había mucha gente, quizá 20, quizá 30. Todos llevaban ropa oscura y largas capuchas negras. Algunos tenían en la cabeza extraños sombreros altos de forma triangular. Cada uno llevaba una antorcha. La luz anaranjada iluminaba sus rostros desde abajo, pero aún así mi padre casi no podía distinguir sus facciones. Parecía que muchos tenían la cara cubierta con tela. Avanzaban muy despacio y seguían cantando algo. Pero eso no era lo peor. En medio de la procesión varias personas llevaban jaulas con gallinas vivas. Las aves se agitaban desesperadamente dentro, y además 4 hombres arrastraban a alguien atado. Una persona. Tenía las manos y los pies envueltos con cuerdas. Llevaba un saco en la cabeza. El cuerpo se movía bruscamente. Mi padre sintió que se le secaba la boca. Quiso gritar, quiso correr hacia ellos, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. La procesión siguió subiendo la colina. En un momento, una de las personas se detuvo de repente. Giró lentamente la cabeza hacia el almacén. Mi padre estaba seguro de que lo habían visto. Se agachó rápidamente detrás del muro y dejó de respirar. Las voces siguieron escuchándose durante varios minutos. Después comenzaron a alejarse. Cuando volvió a mirar, las luces de las antorchas ya desaparecían entre las rocas oscuras. No recuerda cómo volvió a la habitación. Eugenio estaba sentado junto a la estufa tomando café tranquilamente. El viejo ni siquiera levantó la mirada. «¿Los viste, verdad?» Mi padre asintió en silencio. ¿Qué era eso? Eugenio permaneció callado mucho tiempo. Luego respondió en voz baja. Hay cosas sobre las que es mejor no preguntar. Llevaban a una persona. Lo sé. Tenemos que llamar a la policía. El viejo solo negó con la cabeza. Si quieres vivir tranquilo, olvídalo. Al día siguiente mi padre les contó lo ocurrido a otros trabajadores. Algunos comenzaron a reírse. Uno dijo que seguramente eran granjeros. Otro afirmó que mi padre se había quedado dormido y tuvo una pesadilla. Pero Eugenio otra vez no dijo nada. Solo llevó a mi padre aparte y le dijo: «Si vuelves a escucharlos, empieza a rezar». «¿Por qué?» «No les gustan las oraciones». Después de eso, el viejo se fue. Pasó aproximadamente una semana. Mi padre intentó convencerse de que todo tenía una explicación. Quizá realmente era una secta. Quizá solo hacían algún ritual extraño. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Especialmente la mirada de aquella persona que giró la cabeza hacia él. Había algo inhumano en ella. El siguiente encuentro ocurrió cerca del amanecer. La noche volvía a ser muy fría. Mi padre estaba sentado junto a la entrada del almacén tomando café de una taza de aluminio. De repente, Bruno comenzó a gemir y se escondió debajo de la mesa. Inmediatamente después, mi padre escuchó aquellas voces otra vez. Esta vez sonaban más cerca, mucho más cerca. Sintió un terror real. Recordó las palabras de Eugenio y comenzó a rezar en voz baja.
primero despacio, luego más fuerte. Las voces seguían acercándose. Tenía miedo de mirar, pero no pudo resistirse. Detrás del muro de ladrillo volvieron a moverse las luces de las antorchas, las mismas figuras, las mismas capuchas, pero esta vez la procesión era más pequeña y ahora no llevaban a nadie. La gente se detuvo justo en la cima de la colina. Algunos giraron la cabeza hacia el almacén. Mi padre siguió rezando y de repente una de las antorchas se apagó, después otra. Unos segundos más tarde la procesión se dio vuelta y comenzó a alejarse otra vez hacia la oscuridad, como si algo los hubiera obligado a retirarse. Al día siguiente mi padre le dijo a sus jefes que ya no quería trabajar de noche. Le ofrecieron un aumento, pero se negó. Comenzó a trabajar solo de día. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Unos meses después, Eugenio desapareció inesperadamente. Simplemente dejó de ir al trabajo. Los jefes decían que el viejo se había enfermado y se fue con unos familiares, pero nadie supo jamás a dónde exactamente. Años después, mi padre se encontró por casualidad con un antiguo trabajador del almacén. Ese hombre le contó que Eugenio murió poco después de dejar el empleo. Antes de morir, supuestamente repetía siempre la misma frase: ellos caminan por las colinas desde hace muchos años y siempre están buscando a alguien. Mi padre nunca volvió a ese lugar de noche. Incluso ahora, cuando allí construyeron casas y centros comerciales, evita pasar por esa zona. A veces, durante las reuniones familiares, alguien le pide que vuelva a contar la historia, y cada vez él guarda silencio unos segundos. Luego mira por la ventana y dice siempre lo mismo: hay cosas que es mejor dejar en la oscuridad. Después normalmente cambia de tema, pero yo siempre he notado un detalle. Cuando mi padre recuerda aquella noche, sus manos empiezan a temblar ligeramente. Y un hombre que no le tuvo miedo a nada en toda su vida no puede temblar solo por una vieja historia. Por eso le creo. Y sinceramente, a veces pienso que en las colinas alrededor de las antiguas ciudades mexicanas realmente existen lugares donde nunca deberías entrar de noche. Historia 2. El Caldero Dorado. Me llamo Raúl Mendoza y esta historia me la contó mi tío, quien trabajó durante muchos años en una zona industrial cerca de la ciudad de Zacatecas. Todo ocurrió alrededor de 1998, cuando el área alrededor de los almacenes y talleres apenas comenzaba a desarrollarse. Detrás de los edificios de concreto se extendían viejas colinas cubiertas de árboles secos y cactus. La gente evitaba ir allí por la noche. Mi tío trabajaba entonces junto a un anciano llamado Don Aurelio. Tenía más de 70 años. Vivía en una pequeña habitación junto al almacén de herramientas y casi nunca abandonaba el lugar. El viejo era extraño. A veces podía pasar horas sentado junto al fuego mirando las colinas, y otras veces comenzaba de repente a contar historias sobre criaturas que supuestamente vivían entre las rocas. Sobre todo, hablaba de los hombrecitos. No son niños, repetía el viejo, y tampoco animales. Les gusta jugar con la gente. Mi tío solo se reía. Pero una mañana ocurrió algo que cambió por completo su manera de ver aquellas historias. Llegó al trabajo alrededor de las 6 de la mañana y enseguida escuchó a don Aurelio cantando en voz alta una vieja canción. Eso era raro. Normalmente el anciano era serio y silencioso. Cuando mi tío entró en su habitación se quedó paralizado. Sobre la vieja mesa de madera había monedas de oro, decenas, tal vez incluso cientos.
Brillaban bajo la luz del sol de la mañana. Al lado había un viejo caldero ennegrecido por el humo. El anciano cubrió rápidamente las monedas con una manta. «No las toques. ¿De dónde sacó todo esto?». Don Aurelio lo miró en silencio durante unos segundos. Después se sentó lentamente y comenzó a contar. La noche anterior había subido a las colinas para buscar ramas secas para el fuego. Ya era tarde. La luna apenas iluminaba. Mientras caminaba entre las rocas, escuchó risas, suaves, muy finas, como si fueran niños riéndose. Pensó que alguien estaba escondido cerca, pero entonces vio movimiento entre los árboles, pequeñas figuras, no más altas que la rodilla de un adulto. Corrían de una roca a otra, a veces desaparecían, y luego volvían a aparecer en otro lugar. El viejo aseguraba haber visto sus ojos, brillantes, amarillentos, demasiado claros para ser humanos. De repente, una de las figuras se detuvo y lo miró directamente. Después señaló con la mano hacia algún lugar más abajo. Don Aurelio sintió miedo y regresó apresuradamente. Pero a la mañana siguiente, al salir de su habitación, encontró junto a la puerta aquel viejo caldero. Dentro había monedas de oro, reales. El anciano decía que al principio pensó que era un regalo, un obsequio, pero más tarde empezó a sentir miedo. Mi tío no le creyó. Tomó una de las monedas y la examinó cuidadosamente. Realmente parecía antigua, pesada. Tenía símbolos extraños grabados en ella. Ese día don Aurelio estaba feliz. No dejaba de repetir: «Por fin tuve suerte». Pero pocos días después, el viejo comenzó a cambiar. Primero perdió el apetito. Después empezó a quejarse del frío. Incluso en pleno calor se sentaba junto a la estufa envuelto en una manta. Su piel se volvió pálida. Sus ojos parecían hundirse. Pasó otra semana, y mi tío comenzó a notar algo extraño. Cada noche se escuchaban pasos alrededor de la habitación del anciano, pasos muy pequeños, como si alguien corriera alrededor del edificio. A veces también se escuchaban risas suaves. Una noche mi tío decidió comprobarlo. Salió con una linterna. No había nadie, pero junto a la pared había pequeñas huellas mojadas, como pies descalzos de niños. Aunque no había llovido en semanas, la salud de don Aurelio empeoraba cada vez más. Dejó de dormir bien. Por las noches hablaba solo. Y una vez agarró a mi tío del brazo y le susurró: «Quieren recuperar lo que es suyo». «¿Quién es?». El anciano miró asustado hacia la ventana. «Los pequeños». Después de eso se negó a decir algo más. Unos días después, gastó 2 monedas de oro en un médico. Pero el tratamiento no ayudó. Cada vez estaba más débil. Una noche mi tío escuchó un grito desde la habitación del viejo. Cuando entró corriendo, don Aurelio estaba sentado en la cama mirando hacia una esquina. «Están aquí». «¿Quiénes están aquí?». «No dejes que entren». Mi tío se dio vuelta. No había nadie en la esquina, pero el aire dentro de la habitación estaba helado, y junto a la puerta se veían otra vez aquellas pequeñas huellas mojadas. Un mes después, el anciano murió. Después del funeral, el jefe del almacén ordenó tirar todas sus pertenencias. Cuando mi tío volvió a la habitación de don Aurelio, el caldero seguía en el mismo lugar, pero dentro ya no había nada. Ni una sola moneda, solo cenizas. Mi tío decía que en ese momento sintió un fuerte olor a tierra húmeda, y luego escuchó aquella risa fina y familiar, justo detrás de la puerta. Salió corriendo, y jura que junto a la vieja cerca vio 2 pequeñas figuras. Estaban inmóviles, y después desaparecieron en la oscuridad. Desde entonces mi tío nunca volvió a subir a las colinas y siempre repetía lo mismo: «Hay tesoros que es mejor no encontrar».
Historia 3. Las luces sobre el volcán. Me llamo Fernando Cruz. Soy de Guatemala y cuento esta historia solo porque, incluso después de tantos años, todavía no puedo encontrarle una explicación. Todo ocurrió en la noche de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 2025, y sinceramente, fue después de aquella noche cuando dejé de burlarme de las cosas que antes consideraba simples historias para asustar. Crecí en un pequeño barrio cerca de la vieja carretera que conduce al volcán de agua. Desde nuestra infancia circulaban leyendas sobre luces extrañas que aparecían sobre las montañas. Los ancianos decían que a veces podían verse en el cielo las almas de personas que murieron en los bosques o en las laderas del volcán. Algunos las llamaban luces errantes, otros espíritus de las montañas. Por supuesto, nunca creímos en eso. Cuando eres adolescente, piensas que todas esas historias solo existen para asustar niños. Aquella noche estaba caminando con mi hermana menor, Isabela. Ella tenía 16 años y yo 21. Decidimos salir a dar una vuelta antes de la medianoche porque en casa había demasiado ruido. Los familiares preparaban comida, algunos lanzaban petardos en la calle, y los vecinos ya tenían la música tan fuerte que las ventanas vibraban. Caminamos por la carretera que llevaba hacia las afueras del barrio. Allí siempre había más silencio. Cuanto más nos alejábamos de las casas, menos luces había. La noche era fría y extrañamente tranquila. Ni siquiera soplaba mucho viento. Sobre las montañas colgaban nubes pesadas y el volcán apenas podía distinguirse en la oscuridad. Empecé a contarle historias de miedo a mi hermana a propósito. Me gustaba asustarla. Le hablaba de personas desaparecidas en el bosque, de brujas que supuestamente vivían en las montañas, de figuras extrañas que algunas veces habían visto cerca del volcán. Isabela me empujó molesta con el hombro. Ya basta. ¿Tienes miedo? No, solo eres insoportable. Me reí, pero unos minutos después ya no tenía ganas de reírme. Justo pasábamos junto a un viejo terreno vacío donde comenzaba el camino hacia las colinas. Fue entonces cuando mi hermana se detuvo de golpe. Me agarró el brazo con fuerza. Fernando, al principio ni siquiera entendí qué ocurría. ¿Qué pasa? Mira allá. Levanté la vista hacia las montañas y vi dos luces. Flotaban sobre la ladera, sin moverse. Primero pensé que eran linternas o antorchas. Quizá alguien había subido a las montañas para celebrar el Año Nuevo. Pero mientras más las observaba, más entendía que algo no estaba bien. Las luces estaban demasiado altas y además no iluminaban el suelo alrededor. Simplemente flotaban en el aire. Una era de un naranja brillante, la otra casi roja. Nos quedamos en silencio. De repente todo alrededor se volvió increíblemente silencioso. Incluso la música del barrio parecía haber desaparecido. Sentí una extraña presión en los oídos, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. ¿Son drones?, preguntó Isabela en voz baja. No lo sé, pero dentro de mí ya había aparecido una sensación horrible. En ese momento, una tercera luz apareció entre las otras dos. Surgió literalmente de la nada, como si alguien la hubiera encendido directamente en el aire. Mi hermana se aferró más fuerte a mi brazo. Tengo miedo. Ahora yo también tenía miedo. Las luces comenzaron a moverse, muy lentamente, directamente hacia nosotros. Recuerdo cómo intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero mi corazón latía cada vez más rápido. Las luces se acercaban completamente en silencio, sin sonido de motores, sin chasquidos, nada, solo un silencio muerto. Cuando estuvieron más cerca,
entendí que no eran linternas, ni fuegos artificiales, ni drones. Realmente eran esferas de fuego, fuego de verdad. Las llamas dentro de ellas se movían constantemente, y en el centro de cada esfera parecía haber algo oscuro, como una silueta, como una sombra. Isabela comenzó a temblar. Fernando, vámonos. Pero yo no podía moverme. No sé por qué. Era como si mi cuerpo hubiera dejado de obedecerme. Las luces pasaron justo sobre nosotros, y en ese instante sentí calor, calor real, como si alguien hubiera acercado fuego a mi rostro. Junto con el calor apareció un fuerte olor a azufre, el mismo olor de los fósforos, o de algo ardiendo profundamente bajo tierra. Levanté la cabeza. Una de las esferas de fuego se quedó suspendida justo sobre la carretera. Por un segundo me pareció ver un rostro dentro, muy pálido, con los ojos vacíos. Parpadeé y la visión desapareció. Después de eso, las esferas siguieron moviéndose hacia el volcán. Pero lo más extraño ocurrió después. Cuando llegaron a la base del volcán, las tres se detuvieron al mismo tiempo. Simplemente quedaron flotando en el aire, como si estuvieran esperando algo. Mi hermana y yo permanecíamos paralizados. Ninguno de los dos decía una palabra. Noté que alrededor comenzó a hacer muchísimo frío. Aunque unos segundos antes las luces desprendían un calor intenso. Pasó aproximadamente un minuto, y de repente una de las esferas salió disparada hacia arriba, tan rápido que el ojo humano apenas pudo seguir el movimiento. La segunda desapareció inmediatamente después. La tercera fue la última en apagarse. Simplemente se desvaneció en el aire. Por fin pudimos movernos y echamos a correr. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Cuando entramos en la casa, todos entendieron enseguida que algo malo había pasado. Isabela estaba llorando. Mi madre intentaba calmarnos. Mi hermana mayor al principio pensó que habíamos visto fuegos artificiales, pero cuando empezamos a contar los detalles, la habitación quedó en silencio, especialmente después de que mi abuela se persignó. Permaneció callada durante un largo rato, y luego dijo: «¿Vieron las luces del volcán?» «¿Qué luces?». Mi abuela no respondió de inmediato, solo miró por la ventana. Después dijo en voz baja: «A veces las montañas dejan salir cosas que es mejor no molestar. Aquella noche casi no dormí. Sentía constantemente que había alguien afuera de la ventana. Varias veces miré hacia la calle, pero estaba completamente vacía. Al día siguiente les contamos todo a los vecinos. La mayoría solo se rió. Algunos dijeron que habíamos tomado demasiados refrescos. Otros pensaron que eran fuegos artificiales. Pero un anciano llamado Don Esteban se acercó inesperadamente y me preguntó: ¿eran rojas? Asentí con la cabeza. El rostro del viejo cambió de inmediato. Me contó que unos 40 años atrás había visto casi lo mismo, solo que entonces las luces eran 5. Y después de que aparecieron, encontraron el cuerpo de un pastor en las montañas. Al principio pensé que esa historia era solo un intento de asustarnos aún más, pero luego comenzaron a pasar cosas extrañas. Días después empecé a tener siempre el mismo sueño. En el sueño volvía a estar junto a la carretera. Volvía a ver las luces, pero ahora estaban mucho más cerca, y cada vez escuchaba un extraño susurro. Era imposible entender las palabras. Sin embargo, sentía como si alguien me llamara para seguirlas hacia las montañas. Me despertaba cubierto de sudor frío. Al principio pensé que era solo consecuencia del estrés, pero una noche ocurrió algo que jamás podré olvidar. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada. La habitación estaba oscura.
y lo primero que sentí fue olor a azufre, ese mismo olor. Me senté de golpe en la cama y vi una luz detrás de la ventana, una luz tenue y rojiza. Sentí que el corazón se me caía al suelo. Me acerqué lentamente a la ventana y vi el fuego, uno solo. Flotaba lejos, sobre las colinas, pero ahora era mucho más pequeño, como si estuviera observando. Lo miré unos 10 segundos y después la luz se apagó lentamente. Después de aquello, dejé de bromear sobre estas cosas. Ya han pasado varios años, pero incluso ahora, cuando cae la noche y veo el volcán a lo lejos, siento algo extraño dentro de mí, como si algo todavía estuviera observando desde allí. A veces Isabela me pregunta, ¿qué crees que era eso? Y siempre le respondo lo mismo. Es mejor que no lo sepamos. Historia 4. La chica del camino San Miguel. Esta historia me la contó mi abuela Elvira poco antes de morir. Creció en un pequeño pueblo de montaña cerca de Cajamarca, en Perú, y juró hasta el final de su vida que todo lo ocurrido fue real. Cuando yo era niño, ella solía contarme historias sobre cosas extrañas que sucedían en los pueblos escondidos entre las montañas, sobre personas que escuchaban voces en medio de la niebla, sobre caminos donde estaba prohibido silbar por la noche, sobre mujeres que encontraban a alguien en la oscuridad y perdían la razón para siempre. Pero entre todas sus historias había una que siempre me aterrorizó más que las demás: la historia de la chica del camino San Miguel. Todo ocurrió a comienzos de los años 70. En aquel entonces, el pueblo era muy diferente. No había carreteras asfaltadas, no había faroles. Después del atardecer, las montañas quedaban sumidas en una oscuridad tan profunda que a veces era imposible ver incluso tus propias manos. La gente vivía con muy poco. Por las noches, las familias se reunían alrededor de velas o lámparas de queroseno. Los ancianos contaban historias y los niños procuraban no alejarse demasiado de sus casas. Por encima del pueblo pasaba un largo camino que subía por la ladera de la montaña. Los habitantes lo llamaban el Camino San Miguel. Durante el día parecía completamente normal, pero por la noche todo cambiaba. La gente decía que allí se escuchaban pasos. A veces aparecían siluetas en medio de la neblina. Y en ocasiones, los hombres que regresaban tarde a casa aseguraban que alguien caminaba detrás de ellos todo el trayecto. Pero cada vez que se daban vuelta, no había nadie. Muchos pensaban que eran simples supersticiones, hasta que apareció en el pueblo una joven llamada Lucía Ramírez. Según mi abuela, Lucía era una de las muchachas más hermosas de toda la región. Cabello largo y negro, piel clara y una personalidad muy tranquila. Ayudaba a su madre en el mercado y los domingos cantaba en el coro de la iglesia. Los hombres siempre intentaban conquistarla, pero Lucía casi nunca prestaba atención a nadie. Todo cambió cuando trasladaron al pueblo a un joven policía. Se llamaba Ricardo Mendoza, alto, seguro de sí mismo, siempre impecablemente vestido. Rápidamente se convirtió en el favorito de los habitantes. Ayudaba a los ancianos, hablaba con los niños, siempre sonreía, y poco después comenzó a salir con Lucía. En un pueblo pequeño, los rumores corren rápido. Muy pronto todos hablaban de su relación. La gente decía que eran perfectos el uno para el otro. Algunos incluso aseguraban que pronto habría boda. Lucía realmente parecía feliz. Mi abuela contaba que antes la muchacha casi siempre era callada, pero junto a Ricardo cambió. Comenzó a reír más, a vestirse mejor. Incluso su mirada era distinta, como si finalmente hubiera encontrado a la persona que esperó toda su vida.
Pero la felicidad duró poco. Una mañana, la gente notó que la casa donde vivía el policía estaba vacía. Sus cosas habían desaparecido, también su caballo. Al principio todos pensaron que lo habían trasladado de urgencia, pero pasaron varios días. Nadie sabía nada. No llegaron cartas. No hubo explicaciones. Ricardo desapareció. Simplemente se desvaneció. Para Lucía, aquello fue un golpe devastador. Dejó de ir al mercado. Casi no hablaba con nadie. Pasaba horas sentada junto a la ventana. La gente sentía pena por ella. Pero luego comenzaron a suceder cosas extrañas. Unas semanas después, una vecina contó que había visto a Lucía tarde en la noche en el camino San Miguel. La joven estaba de pie en medio de la niebla, hablando con alguien, pero no había nadie a su lado. Otros empezaron a notar que Lucía salía de casa después del anochecer. A veces regresaba solo al amanecer. Su madre intentaba detenerla, pero Lucía respondía con frases extrañas. Él me está esperando, o me prometió que volvería. Una noche ocurrió algo después de lo cual el pueblo jamás volvió a mirar a Lucía de la misma manera. Era una noche helada. Las montañas estaban cubiertas por una espesa niebla. Los habitantes evitaban salir de sus casas, pero Lucía volvió a irse, sola, sin lámpara, sin abrigo. Su madre trató de detenerla, pero la muchacha parecía no escucharla. Solo miraba hacia arriba, hacia el camino, y sonreía. A la mañana siguiente, 2 hombres la encontraron junto a un viejo árbol cerca de la cima de la colina. Lucía estaba sentada directamente sobre la tierra, descalza, con el vestido sucio, el cabello completamente despeinado. Miraba al vacío mientras susurraba. Él regresó. Los hombres intentaron levantarla, pero de pronto Lucía comenzó a reír, una risa extraña y ronca, y luego preguntó: ¿Ustedes no lo ven? Después de aquella noche, Lucía cambió por completo. Empezó a hablar sola. A veces se detenía en mitad de la calle como si escuchara la voz de alguien, y por las noches, los vecinos podían oírla cantar cerca del camino San Miguel. Una anciana aseguraba haber visto una vez a Lucía caminando junto a un hombre vestido con uniforme de policía. Pero cuando la mujer se persignó, la figura del hombre desapareció. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente. Algunos decían que la muchacha había encontrado al diablo. Otros afirmaban que el espíritu de las montañas había tomado la apariencia de Ricardo. Y algunos creían que el verdadero policía había muerto en las montañas y que aquello que visitaba a Lucía ya no era humano. Mi abuela contaba que los adultos prohibían a los niños incluso mirar hacia el camino durante la noche, especialmente cuando había niebla. Decían que allí podías escuchar la voz de la persona que más amas, y si seguías esa voz, jamás regresarías siendo el mismo. Con los años, el estado de Lucía empeoró. Dejó de cuidar de sí misma. Caminaba siempre con un viejo vestido gris. Su cabello estaba sucio y enredado, pero lo más aterrador eran sus ojos. Mi abuela decía que había algo inhumano en ellos, como si Lucía te mirara a ti y al mismo tiempo mirara a través de ti. Los niños le tenían muchísimo miedo. Cuando ella pasaba, muchos corrían a esconderse en sus casas. A veces comenzaba a reír de repente, y otras veces lloraba como si estuviera reviviendo una experiencia horrible una y otra vez. Pero hubo un episodio que mi abuela contaba casi en susurros. Una noche, su padre regresaba tarde a casa. Tuvo que pasar por el camino San Miguel. Cuando llegó aproximadamente a la mitad de la subida, vio una figura femenina entre la niebla. Era Lucía. Estaba completamente inmóvil, y junto a ella había un hombre alto vestido con un oscuro uniforme de policía.
El padre de mi abuela pensó que sería uno de los nuevos oficiales, pero entonces el hombre giró lentamente la cabeza, y en ese instante mi abuelo comprendió que no tenía rostro, solo un vacío oscuro. Ambas figuras desaparecieron dentro de la niebla. Después de aquello, el padre de mi abuela nunca volvió a caminar por ese camino durante la noche. Lucía vivió muchos años más. Siguió viviendo cerca de la colina. A veces la gente la veía hablando sola, otras veces de pie junto al camino en mitad de la noche, como si esperara a alguien. Y luego, un día, desapareció. Simplemente desapareció. Su casa quedó vacía. Nadie supo a dónde fue. Algunos decían que murió en las montañas. Otros estaban convencidos de que el Camino San Miguel finalmente la había reclamado por completo. Muchos años después, en 2019, yo mismo viajé a aquel pueblo durante el carnaval. De día, el lugar parecía totalmente normal. Las mismas casas, las mismas colinas, los mismos senderos estrechos. Pero al anochecer decidí subir hasta el Camino San Miguel. Y debo decirlo sinceramente, la atmósfera allí es realmente pesada. El viento parece diferente. Los sonidos se vuelven apagados y la niebla se mueve de una manera demasiado extraña. Caminé casi hasta el mismo árbol donde encontraron a Lucía y entonces escuché pasos detrás de mí, muy lentos. Me giré de golpe. No había nadie, pero en ese instante sentí un miedo tan intenso que regresé inmediatamente. Cuando volví a la casa de mis familiares, mi abuela solo me miró y preguntó en voz baja, ¿tú también sentiste ese lugar? No respondí nada, pero aquella noche me costó muchísimo dormir, porque no podía dejar de sentir que alguien estaba de pie detrás de la ventana, observando en dirección al Camino San Miguel. Historia 5. El hombre sin rostro. Me llamo María Hernández y desde que tengo memoria, en mi familia siempre ocurrieron cosas extrañas. Mi abuela decía que algunas personas atraen aquello que los demás prefieren no ver. Cuando era niña no entendía lo que quería decir, pero después de una sola noche, mi vida cambió para siempre. Crecí en un pequeño pueblo del estado de Jalisco, en México. En aquella época el barrio era muy diferente. Calles estrechas, viejas casas de una sola planta, perros ladrando por las noches y vecinos hablando constantemente de fantasmas, brujas y espíritus. En nuestra familia, ese tipo de historias se consideraban algo normal. Mi bisabuela aseguraba que una vez vio a la Llorona cerca del río. Mi padre contaba que escuchó pasos dentro de una casa vacía después del funeral de una pariente. Y mi madre estaba convencida de que, cuando era niña, alguien le susurraba por las noches justo al lado del oído. En aquel entonces, todo eso me parecía solo cuentos aterradores, hasta que ocurrió algo que jamás podré olvidar, ni siquiera después de tantos años. Yo tenía 7 años. Vivíamos en una pequeña casa de 2 habitaciones. Dormía en el cuarto de mis padres porque la casa era demasiado pequeña. Mi cama estaba junto a la pared, frente a la puerta. La ventana daba al patio interior. Por las noches allí siempre estaba completamente oscuro. Recuerdo perfectamente aquella noche. Mis padres estaban viendo televisión. Desde la cocina llegaba el aroma de tortillas calientes. Todo estaba tranquilo. Antes de dormir, mi madre me besó en la frente y me deseó buenas noches. Me quedé dormida rápidamente, pero en mitad de la noche desperté de repente. No sé por qué. A veces existe esa sensación de que alguien te está observando. Fue exactamente esa sensación la que me hizo abrir los ojos. En la habitación reinaba un silencio absoluto.
Solo una débil luz de luna entraba por la ventana. Al principio me quedé acostada mirando el techo. Luego giré lentamente la cabeza hacia la puerta y lo vi. Un hombre alto estaba de pie junto a la pared, demasiado alto. Casi tocaba el techo. Llevaba un traje negro, una camisa roja y un largo abrigo oscuro. En la cabeza tenía un viejo sombrero negro, pero lo peor era su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. Donde deberían haber estado los ojos, la nariz y la boca, solo había oscuridad, como si alguien hubiera borrado todos sus rasgos. Sentí un terror inmediato, tan fuerte que mi cuerpo dejó de obedecerme. Intenté gritar, pero no pude emitir ningún sonido. Traté de moverme, nada. Solo mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a salirse de mi pecho. El hombre permanecía inmóvil, pero tenía la sensación de que me observaba fijamente, aunque no tenía ojos. Miré hacia mis padres. Dormían tranquilamente, como si nada estuviera ocurriendo. Entonces pensé que debía ser un sueño, una pesadilla. Para comprobarlo, me pellizqué con fuerza el brazo. El dolor fue real. Sentí las uñas clavándose en mi piel, pero la figura no desapareció. Al contrario, me pareció que el hombre estaba un poco más cerca. Empecé a llorar, en silencio. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras seguía mirando a aquella cosa, y de pronto inclinó ligeramente la cabeza, muy despacio, como si me estuviera estudiando. En ese momento noté otro detalle aterrador. Las sombras de la habitación se movían de manera incorrecta. La luz de la luna entraba desde un lado, pero la sombra del hombre se extendía directamente hacia mí, como si estuviera viva. El miedo fue tan grande que me cubrí completamente con la manta y empecé a rezar. La misma oración que me había enseñado mi abuela. La repetía una y otra vez. No sé cuánto tiempo pasó. Supongo que en algún momento me dormí del miedo. Por la mañana, lo primero que hice fue contárselo a mis padres. Mi padre soltó una pequeña risa. Solo fue una pesadilla. Mi madre también intentó tranquilizarme, pero yo sabía que aquello no había sido un sueño. Y cuando miré mi brazo, todavía estaba la marca roja del pellizco. Después de esa noche, empecé a tener miedo de la oscuridad. Cada tarde revisaba todos los rincones de la habitación. Siempre pedía que dejaran una luz encendida, pero lo peor fue que la figura comenzó a aparecer otra vez. No todas las noches. A veces pasaban semanas, y luego volvía a despertarme en mitad de la noche sintiendo que alguien me observaba. A veces el hombre estaba junto a la puerta, otras veces junto a la ventana, pero siempre en silencio, y jamás se movía bruscamente. Un día reuní valor y se lo conté a mi abuela. Ella me escuchó con muchísima atención, y por primera vez en mucho tiempo parecía realmente asustada. ¿Llevaba sombrero? Asentí con la cabeza. Y no tenía rostro. Volvía a sentir. Después de eso, mi abuela guardó silencio durante un largo rato. Luego sacó una vieja cruz de madera y la colgó junto a mi cama. Si vuelves a verlo, no le hables. ¿Quién es? Ella no respondió. Solo me hizo la señal de la cruz. Desde ese día, la atmósfera en la casa cambió. Mi madre comenzó a notar que casi no dormía. Por las noches despertaba gritando. A veces decía que alguien estaba junto a la puerta, pero mis padres nunca veían a nadie. Una noche ocurrió algo después de lo cual mi padre dejó de burlarse. Se despertó alrededor de las 3 de la madrugada y escuchó pasos en la habitación, pesados, lentos. Mi padre pensó que yo me había levantado de la cama, pero cuando abrió los ojos vio que seguía dormida. Los pasos continuaban, como si alguien caminara junto a la pared.
Mi padre encendió la luz de golpe y en ese mismo instante los pasos cesaron. Al día siguiente, por primera vez me preguntó, ¿de verdad viste a alguien? Yo rompí a llorar y le conté todo otra vez. Después de eso, mi padre nunca volvió a bromear sobre el tema, pero lo peor ocurrió unos meses más tarde. Aquella noche, mis padres fueron al cumpleaños de unos familiares. Mi abuela se quedó conmigo. Estuvimos viendo televisión hasta tarde y luego nos fuimos a dormir. Me costaba mucho conciliar el sueño. Hacía muchísimo calor. En la calle se escuchaban perros ladrando y de pronto todo quedó en silencio. Fue entonces cuando escuché un crujido, muy lento, como si alguien estuviera abriendo la puerta con cuidado. Me incorporé en la cama. La puerta realmente se estaba abriendo sola. Detrás solo había oscuridad, y luego, desde esa oscuridad, apareció él, el mismo hombre. Esta vez estaba más cerca, muchísimo más cerca. Vi que su ropa parecía antigua, como si perteneciera a otra época. El abrigo se movía ligeramente, aunque no había viento en la habitación. Intenté despertar a mi abuela, pero no podía moverme. Mi cuerpo volvió a quedar paralizado. La figura comenzó a acercarse lentamente hacia mí, sin hacer ruido, sin pasos, simplemente deslizándose sobre el suelo. Y entonces escuché una voz, muy baja, ronca, pero no hablaba con palabras. Era más bien un susurro, algo parecido a una respiración. Sentí como la temperatura de la habitación descendía de golpe. Todo se volvió helado. Y entonces mi abuela se levantó de repente, encendió la luz bruscamente y la figura desapareció. Simplemente se desvaneció. Mi abuela comprendió de inmediato que algo había ocurrido. Comenzó a rezar y roció agua bendita por toda la habitación. Aquella noche ya no volvimos a dormir. A la mañana siguiente, mi abuela le contó algo extraño a mi madre. Resulta que, cuando ella era joven, en su pueblo también hablaban del hombre sin rostro. La gente creía que aparecía ante personas especialmente sensibles al mundo sobrenatural. Algunos lo llamaban un presagio de desgracia, otros un alma perdida, pero todos coincidían en algo. Si comienza a aparecer con frecuencia, es una muy mala señal. Después de eso, mis padres invitaron a un sacerdote. Él bendijo la casa. Durante algunas semanas realmente hubo tranquilidad. Empecé a pensar que todo había terminado, pero una tarde ocurrió algo más. Estaba sola en mi habitación dibujando. El sol ya se estaba ocultando, y de pronto noté movimiento en el espejo. Levanté la mirada. En el reflejo, detrás de mí, había un hombre alto con sombrero. Me giré de inmediato. No había nadie. Volví a mirar el espejo. La figura había desaparecido. Después de aquel episodio, el hombre sin rostro nunca volvió a aparecer de una forma tan clara. Pero a veces, especialmente por las noches, todavía siento que alguien observa desde la oscuridad. Han pasado muchos años. Ahora ya soy adulta. Tengo mi propia familia. Pero aún soy incapaz de dormir en completa oscuridad. Y cuando veo viejos sombreros negros o siluetas altas al final de una calle, ese mismo miedo infantil vuelve a despertar dentro de mí. Y lo más aterrador de todo es que, a veces, siento que aquel hombre nunca desapareció. Simplemente está esperando. Historia 6. La escuela de las sombras. Desde niño tuve una extraña habilidad para sentir la presencia de cosas que la gente común no percibe. Me llamo Alejandro Ruiz, y durante mucho tiempo pensé que solo tenía una imaginación demasiado activa. Pero lo que me ocurrió en una antigua escuela de Toluca me obligó a replantearme todo aquello en lo que creía. Cuando era pequeño, mi familia vivía dentro de una escuela privada.
Era un lugar muy peculiar. Por fuera parecía una institución educativa completamente normal, pero detrás de los edificios y las aulas había un pequeño apartamento, parecido a un viejo cuarto de servicio. Años atrás había vivido allí el conserje, aunque en ese momento el lugar estaba vacío. Mi madre aceptó mudarse porque el alquiler era muy barato. Para nosotros fue una salvación. Mi padre tenía trabajos inestables, el dinero nunca alcanzaba y la oferta parecía perfecta. En aquel entonces, ninguno de nosotros se preguntó por qué una vivienda en esa zona costaba tan poco. Al principio, todo parecía normal. Durante el día, la escuela estaba llena de vida. Niños corriendo por los pasillos, el sonido del timbre, maestros regañando alumnos y alguien jugando fútbol en el patio. Pero en cuanto terminaban las clases y el sol comenzaba a ocultarse, el edificio parecía cambiar por completo. Durante la primera semana empecé a notar cosas extrañas. Cada noche, exactamente después de las 9, aparecía una figura oscura en la escalera del segundo piso. Solo permanecía allí, inmóvil, como si estuviera observando. Al principio pensé que era la sombra de los árboles o un juego de luces, pero cada vez que subía las escaleras para acercarme, la silueta desaparecía, y cuando regresaba hacia la puerta del apartamento, volvía a aparecer, como si estuviera vigilando dónde me encontraba. La escalera llevaba a un salón en el segundo piso, y al lado había un estrecho pasillo que conducía a un pequeño patio interior rodeado por una malla metálica. Ese patio permanecía cerrado y solo podían entrar los trabajadores. A veces, por las noches, escuchábamos golpes fuertes contra aquella puerta. Una vez el golpe fue tan potente que la vieja puerta metálica se abrió sola, aunque estaba cerrada por dentro. Mi padre dijo que seguramente había sido el viento, pero en ese momento no había viento, absolutamente nada. Por las noches la escuela cobraba vida con sonidos extraños, pasos, lentos, pesados, como si alguien caminara de un lado a otro por los pasillos vacíos. A veces se escuchaban voces, aunque era imposible entender las palabras. Al principio me daba miedo contarles esto a mis padres, pero un día ocurrió algo que lo cambió todo. Hubo un incendio en la escuela. Varios estudiantes de cursos superiores prendieron fuego a la oficina del director como venganza porque iban a expulsarlos. En cuestión de minutos, parte del edificio comenzó a arder. Empezaron a evacuar a todos. Los maestros gritaban, los niños lloraban y los pasillos se llenaron de humo. Recuerdo correr junto a mi madre por el corredor, sujetando su mano. Y fue justo en ese instante cuando sentí un tirón violento. Alguien me agarró y me lanzó hacia la pared. Me golpeé el hombro y caí al suelo. Un segundo después, justo frente al lugar por donde yo debía pasar, estalló una enorme llamarada. El fuego atravesó el pasillo. Si alguien no me hubiera apartado, habría quedado atrapado en medio de las llamas. Mi abuela, que también estaba en la escuela en ese momento, juró más tarde haber visto algo imposible. Decía que de la pared salió un largo brazo negro, muy delgado, pero increíblemente fuerte, y que fue precisamente esa mano la que me arrastró hacia atrás. Después del incendio, parte de la escuela sobrevivió, pero vivir allí se volvió aún más aterrador. Los pasillos estaban cubiertos de hollín, las paredes ennegrecidas, y parecía que el silencio dentro del edificio se había vuelto más profundo. Con el tiempo, las cosas extrañas aumentaron. Empezamos a notar gatos negros. Aparecían sobre el techo y permanecían inmóviles mirando hacia abajo. Siempre eran 2, a veces 3, pero casi siempre 2.
Sus ojos brillaban en la oscuridad con una luz verde, demasiado intensa, demasiado viva para ser la de animales normales. Una noche desperté por una sensación extraña, como si alguien estuviera parado en la puerta de mi habitación. Abrí los ojos y vi la sombra, la misma que aparecía en la escalera, pero esta vez estaba dentro de la casa. Lentamente levantó la mano y señaló hacia la ventana. Miré en esa dirección. Sobre el alféizar estaba sentado uno de los gatos negros. Me observaba fijamente y luego comenzó a mover las patas sobre el vidrio de una forma extraña, como si intentara mirar dentro de la habitación. Esa misma noche, mi madre despertó gritando. Decía que había soñado con un hombre vestido con una túnica oscura, parecida a la ropa de un brujo. En el sueño, él entraba a su habitación y la tomaba de la mano. Después de despertar, la piel de su muñeca estaba roja y caliente, como si hubiera sufrido una quemadura. No podíamos explicarlo. Los vecinos empezaron a murmurar. Una anciana dijo que alguien había hecho un trabajo sobre nuestra casa, que aquello no eran simples rarezas, sino brujería. Aseguraba que los gatos no eran animales normales, sino observadores, y que la sombra de la escuela estaba relacionada con ellos. Mi padre no le creyó al principio, pero una noche vio con sus propios ojos cómo una de las sombras atravesaba el pasillo sin tocar el suelo. Después de eso, dejó de discutir. El tiempo pasó. Seguimos viviendo allí porque no teníamos otro lugar a donde ir, pero cada día se volvía más difícil. A veces el aire dentro de la casa tenía un olor extraño, una mezcla de humedad, humo y algo parecido a pescado podrido. Los gatos aparecían cada vez más seguido. En ocasiones sus ojos podían verse incluso desde muy lejos, como si nos observaran desde la oscuridad. Empecé a dormir mal. Despertaba empapado en sudor frío, y casi todas las noches veía la sombra junto a la puerta. Ya no se quedaba quieta. A veces se movía por las paredes. Otras desaparecía y reaparecía en otro rincón de la habitación, como si nos estuviera examinando, como si estuviera buscando algo. Un día intenté hablarle. Le pregunté, ¿qué quieres? Y en ese mismo instante las luces de la casa parpadearon. Después, la sombra desapareció. A partir de entonces hubo un poco más de tranquilidad, pero era la calma antes de algo peor. En 2006 finalmente nos mudamos. Dejamos atrás aquella casa y aquella escuela. Pensé que todo había terminado. Pero incluso después de irnos, algunas noches despertaba con la sensación de que alguien estaba dentro de la habitación. Pasaron muchos años. En 2023 yo ya era adulto y tenía mi propia familia. Un día tuve que viajar a Toluca para visitar una vieja clínica y decidí pasar por el lugar donde antes estaba la escuela, solo por curiosidad. Entonces descubrí que el edificio ya no existía. La escuela había sido demolida. En su lugar estaban construyendo un estacionamiento. Me acerqué a unos trabajadores y les pregunté cuándo la habían derribado. Uno de ellos respondió que hacía poco tiempo y que el dueño de la escuela había muerto años atrás, por lo que sus hijos vendieron el terreno. Según él, el edificio estaba en muy mal estado, pero lo más extraño ocurrió después. Mientras estaba de pie frente al lugar, sentí una fuerte sensación de déjà vu. Y esa misma noche soñé con la escuela, pero estaba vacía, completamente vacía. Yo caminaba por los pasillos junto a alguien a quien no podía ver. Entrábamos en cada salón, en los laboratorios, en la biblioteca, en las oficinas administrativas, y al final llegamos al apartamento donde habíamos vivido. No había nada allí, solo silencio y una voz. Muy suave, dijo, gracias por recordarnos.
Desperté cubierto de sudor frío y comprendí que aquello no había sido un simple sueño, era una despedida. Desde aquel día nunca volví a ver esa sombra, pero a veces, especialmente cuando estoy cerca de edificios antiguos o escuelas abandonadas, siento esa misma presión en el aire, como si algo estuviera observando y esperando, y ya no hago preguntas, porque sé una cosa: algunos lugares nunca desaparecen, simplemente dejan de ser visibles.